Pues buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, pues vamos a empezar. Les traté de compartir una presentación en PowerPoint que no se las pude poner en la página de Facebook. Les estoy ahorita posteando un par de videos. Uno es un tanto chusco, el otro es serio. Yo creo que esos al final, si nos da tiempo, pues vemos alguno de ellos, si no, pues lo van a poder ver después, ¿no? Pues para poder empezar. Ok. Entonces, bueno, me gustaría primero que nada preguntarles a ustedes, ¿quién piensa que la filosofía es algo complicado, algo sofisticado? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien piensa que la filosofía es otra cosa? No, yo sí siento que es complicada. A ver, sí, se está escuchando la música. Ya la quité. Sí es complicada, ¿verdad? Tenemos ese concepto. Yo digo que sí. Sí lo es, pero sí lo es. También mucho es desconocimiento, que también la sentimos complicada. También en parte es eso, y en parte sí es complicada, porque vamos a decir, leer a un autor como Hegel, pues no es una cosa así muy fácil de hacer. Aquí tenemos una exalumna que afortunadamente nos vino a acompañar, Catherine, y creo que nos puedes constatar que difícilmente las lecturas, ¿verdad?, filosóficas son sencillas. Sí, por ejemplo, autores como Wittgenstein. Claro, y entonces, pues bueno, vamos a hablar de qué es la filosofía, y les voy a tratar de compartir la pantalla de mi presentación. A ver, vamos a ver si se puede, ¿ok? Listo. ¿Le están viendo? No, todavía no. Ya apareció. Perfecto. Pues miren, este es el contenido de lo que vamos a hablar hoy, que es un filósofo, los niveles de la filosofía, cómo se define la filosofía, cómo surge, para qué sirve, cuáles serían sus ramas y su división histórica. Hacer un recorrido así como de la antigüedad a lo contemporáneo, sintetizando a los filósofos en un par de horas, me parece algo titánico. Entonces, y luego Arturo me pone el reto de distinguir, ¿no?, entre Osho y Aristóteles. Entonces, bueno, pues básicamente creo que es la rudeza de uno y la melcocha del otro. Pero vamos a pensar en qué es un filósofo, ¿no? Si les preguntara a ustedes qué es un filósofo, ¿qué me podrían contestar? ¿Qué es un filósofo? Un amigo de la sabiduría. Podemos decir un amigo de la sabiduría, ajá. ¿Alguna otra definición de filósofo? Es una persona que busca el saber, la realidad. Ok, sí. Y vamos a ver cierta imagen que yo creo que es una caricatura brasileña que me hicieron el favor de traducir. Dice anatomía de un filósofo, no sé si se alcanza a ver bien las letras chiquitas, pero si no, quedémonos con la imagen. ¿Qué imagen está proyectando este pensador? ¿Qué les sugiere? Reflexión. Reflexión, relajamiento. ¿Algo más? Que piensa. ¿Que está un poco pacheco? Pues sí, ¿no? De hecho, medio alcoholizado, ¿no? Medio alcoholizado, mira, ahí está el vinito, ¿no? Sí, los filósofos son un poco más pachecos que los historiadores, por ejemplo. Este otro lo conocen, ¿no? ¿El pitufo? Ajá, no. El pitufo filósofo. ¿Alguien vio la serie de los pitufos? ¿Cómo era Pitufo filósofo? Sí, claro. Nos contaron. Era castroso, ¿no? Sí, siempre estaba cuestionando todo. Así, cuestionaba todo, exacto. Sí. Siempre decía que tenía un libro, ¿no? Y en un minuto lo contaba. No, tenía un libro
para todo, y siempre era como corrigiendo a los pitufos, esa conciencia incómoda que los iba a acusar como papá pitufo, ¿no? Es un poquito la imagen que construyen. Fíjense, estamos viendo el imaginario desde los medios de comunicación, ¿no? Una caricatura de periódico, pitufo filósofo, el huevo filósofo, ¿no? ¿Alguien ha visto las caricaturas del huevo filósofo? No. Sí. Él sí es definitivamente Pacheco y habla de una manera enredada que no llega al punto, ¿no? Por ahí búsquenlo. Armando Hoyos, uno de los más destacados filósofos que hemos tenido en los medios. Y fíjense, Armando Hoyos, cuando yo lo vi el personaje, pensaba que era un literato, pero fue pensado más bien como una especie de filósofo, ¿no? Porque justo se apega a los libros, se apega a la interpretación de la palabra, ¿no? A una especie de sabiduría del lenguaje. Ahora vamos a continuar con el filósofo de Güemes. ¿Alguien ha leído este señor? Sí, muy bueno. ¿Verdad? No. Salía en el periódico, ¿no? Sí, y además tiene una recopilación de textos, más bien vamos a decir, de aforismos que él reelabora de la sabiduría popular y que pues son una especie de sarcasmo, pero con cierta crítica social, ¿no? Hay que darles voz a los que no tienen voz, ¿no? Bueno, obviamente. Hay otros muy buenos, por ejemplo, el que anda de buenas no puede andar de malas, ¿no? Y etcétera, etcétera. Incluso en Gandhi tenía su libro, échenle un ojo, está muy interesante. Ahora, vamos de lo mediático, fíjense, a la edad antigua, a representaciones de los filósofos. En lo que sería mi izquierda, no sé si sea tu derecha, hay una placa con 3 personajes sentados, ¿no? Ahí está representándose a Hermes Trismegisto en una discusión, ¿no? Que como dice el texto, es del siglo VI después de Cristo, mientras que la imagen de la derecha, ¿no? Del siglo III antes de Cristo, tenemos a un filósofo romano, ¿no? ¿Qué características físicas ya tienen aquí los filósofos? Estéticamente hablando, ¿qué características van a tener los filósofos? La barba. Claro, personajes barbados, ¿no? Y la toga también. Sí, claro. La barba, la toga se vuelven emblemáticos para representar al filósofo, ¿no? Y si se fijan, aquí más adelante, ya en esta pintura del siglo XVII, encontramos este retrato que se llama Los 4 filósofos, una pintura de Rubens, ¿no? Donde el mismo Rubens aparece, pero curiosamente ninguno de esos personajes, de los 4 que están en la mesa, son filósofos. Pareciera que están en una especie de actividad filosófica, ¿no? Porque están en una especie de aula con libros, ¿no? Discutiendo posiblemente. Pero el verdadero filósofo es Séneca, y que está en el busto, ¿no? De ahí. Ahora vean esta otra imagen también del siglo XVII, o este par de imágenes. Arquímedes, el que está a mi izquierda, el de la barba oscura, y Pitágoras, el de la barba clara, el más grande, ¿no? Arquímedes en realidad no era un filósofo, ¿no? Pero se le apodó así, porque, digamos, a ciertos personajes que llegan a ser muy eruditos o llegan a tener un gran conocimiento respecto a las ciencias, como fue el caso de Arquímedes, se les podía llegar a llamar filósofos, ¿no? Bueno, ahorita no me voy a adelantar. Vamos a hablar, o vamos a ver esta imagen, que tal vez se ve un poco oscura, no lo sé, que se llama Filósofo Meditando, y no sé si alcanzan a ver que está un señor aquí donde estoy poniendo el cursor, y está entrando la luz, aquí están sus libros, ¿no? Y hay una escalera. Yo no sé si de veras Rembrandt tendría en mente, por ejemplo, el mito de la caverna, ¿no? Y está justo en la caverna, esperando, ¿no? Reflexionando para salir al mundo de luz, ¿no? Bien, que eso también es bien interesante. Platón lo asociamos con la filosofía, ¿no? Y estas otras imágenes que se les suele llamar filósofos, que en realidad eran personajes de la calle, vagabundos, que retrataban, pero que un poco nos recuerdan a estas personas del cinismo, ¿no? De esta época helénica, que asumían una sabiduría
en relación con vivir conforme a lo que te pide la naturaleza y no más, ¿no? Entonces, yo no sé si por ahí va la idea de Manet y de otros dibujantes, o por qué rayos salió el nombre, pero también con la filosofía se ha asociado con estos señores. Ahora, ¿quién de estos dos estudió filosofía? Los ubican perfectamente, ¿no? El subcomandante Marcos. El subcomandante. Ajá, y este cantante, que les voy a confesar algo, es el favorito de Arturo, ¿eh? Una vez me lo dijo. No, por favor, no. No. ¿Sí, Arturo? Lo tienes a todo. Sí, no, tiene todos los discos. Te sigo de hecho, queriendo, Arturo. Me prestó su colección, imagínate. Es que si el norte fuera el sur, imagínate. Pingüinos en la cama. Bueno, el subcomandante Marcos resulta que es un personajazo, porque es su nombre real, gracias a la Secretaría de Gobernación, pues lo sabemos, Rafael Sebastián Guillén Vicente. Él estudió la licenciatura en Filosofía en la UNAM, hizo una tesis de Filosofía de la Educación y tenía una plaza en la UAM, ¿no? Pues justo con sus convicciones marxistas, un tanto enfrentando también el asunto de liberalismo, se fue a un proyecto, ¿no?, de establecer una guerrilla que según algunos en un principio no iba a ser indígena, sino una guerrilla que se iba a levantar en varias partes del país, que terminó reduciéndose a un movimiento indigenista, pero que, bueno, nos habla de un filósofo que trató de llevar sus ideas políticas a la acción, arriesgando su propia vida, no sé si aplaudirlo o negarlo, pero digamos, muestra como un cierto tipo de personajes que se vinculan con una filosofía que es de protesta y activa. Y tenemos a la derecha que el señor, pues, Arjona andaba ahí en las tertulias de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, y dicen que por ahí se plagió ciertas letras de algunos estudiantes. Bueno, aquí tenemos un metalero de una banda que se llama Mago de Oz, ¿no? Tiene unas letras muy peculiares, muy bonitas esta banda. Y no sé si podría explicarse un poco por la influencia de Juan Carlos Marín, que sería este personaje que está ahí. Y él había estudiado filosofía, ¿no? Abandonó la carrera, pero creo que le puso una cierta, vamos a decir, un cierto sabor a la banda musical, que es de carácter filosófico. Y este otro filósofo, y además un gran músico, para algunos el gran músico de la música culta del siglo XX, al menos en la línea minimalista, Philip Glass, ¿no? Él estudió filosofía en la Universidad de Chicago y resulta que lo descubrieron en un taxi, un productor musical, y dijo, qué bonita música es esa, ¿no? Sí, pues yo la compongo, ¿en serio? Bueno, ya se presentó y lo catapultaron, ¿eh? Es un gran músico. Y también parece ser que hace una proyección filosófica hacia la música muy interesante. Entonces, la filosofía puede indirectamente permear en otros ámbitos, no solo en la guerrilla, no solo en el arte entendido como las artes gráficas y plásticas, sino también en la música, ¿no? Y en otras formas de manifestaciones. Pussy Riot, ¿no? Una banda punk, ¿no? Rusa, ajá. Y estas chicas bien contestatarias, estuvieron encarceladas por Putin porque le han protestado fuerte, y una de ellas estudió filosofía, quien pronuncia el nombre, pues mis respetos, esta chica Nadezhda Tolonkinika, pues es la integrante que representa el ala filosófica de la banda. Y otras dos personas vinculadas a la filosofía, Rodrigo González, ¿no? Que ustedes saben, ¿no? Murió de una sobredosis de cemento en 1985. Y Jim Morrison, ¿no? Pues bueno, este músico que fíjense, bien chistoso, tenía un coeficiente intelectual bárbaro. Creo que no terminó estudiando nada, pero tomaba en la universidad materias de filosofía. Él solía leer filosofía, incluso tiene poemas que le publicó la UNAM, por cierto, y muy filosóficos, muy filosóficos. Bueno, Emma Godoy, para aquellos que dicen que siempre la filosofía es machista, ¿no? Doctora en filosofía, además de una poetisa, literata muy
muy rosa, pero buena, vamos a decir. Y la otra la puse como una representante que en su momento fue más bien mediática, porque no recuerdo si había sido su papá o su abuelo, había sido un representante del nazismo, ¿no? Muy, muy activo durante la Segunda Guerra Mundial. Y ella propugnó por el Eros como la solución para los problemas del mundo. Y bueno, ya saben, los medios de comunicación, Eros lo asociaron con erotismo y la denominaron en los medios la filósofa del porno, pero en realidad estaba hablando del amor, ¿no? Bueno, vamos aquí a tener otro señor, este ideólogo del PAN. ¿Alguien recuerda el nombre de este candidato, por cierto, a la regencia de la Ciudad de México, que la perdió contra Cuauhtémoc? ¿Cómo se llama este señor? Castillo Peraza. Ándale, Carlos Castillo Peraza, doctor en filosofía, que no sé si sabías, Catherine dio clases incluso en La Salle hace unos años, ¿no? Sí, bueno, hace muchos años. Me decían que creo que entonces era representante, senador o diputado de parte de Yucatán, y venía desde Yucatán a La Salle, se regresaba y a seguirle. Y bueno, el otro, bueno, pues el varo del dinero, ¿verdad? Del senador. Sí. Y el otro, pues un papa que para algunos es el papa más filosófico, bueno, para el Opus Dei, pero ellos son bien barberos. No, el Opus Dei no, perdón, los Legionarios de Cristo. Para los Legionarios de Cristo, este es el papa más importante filosóficamente hablando, pero tiene un escrito que se llama De la Fe y la Razón, que pretende hacer una vinculación en pleno siglo XX, una conciliación entre la fe del cristiano y la ciencia y la racionalidad del científico, ¿no? Está muy interesante ese texto. Bueno, Matt Groening también tomó cursos de filosofía en el college, y creo que también se deja este sabor crítico, ¿no?, que le hereda la filosofía a Matt Groening en Los Simpson, ¿no? Los Simpson es una caricatura bastante crítica, no solo es humor, ¿no? Es totalmente una radiografía y un ataque a la American Way of Life, ¿no? De una manera muy divertida. Y Wim Wenders, este gran cineasta de arte, que estudió filosofía y luego dijo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y así como Philip Glass hizo música, decidió hacer cine. Yo nada más he visto de él una película que se llama Las Alas del Deseo, ¿no? Esta película tiene un remake muy romántico, pero me parece mucho mejor en el sentido filosófico, la de Wim Wenders. El remake al que me refiero es el de Un ángel enamorado. ¿Vieron esta película con Nicolas Cage, no? Bueno, la película profunda, la película que hace una reflexión sobre la criatura eterna que quiere ser carne y quiere probar qué significa ser fugaz, esa reflexión de la tentación que tiene un ángel de ser humano, se da a través de Wim Wenders. Buenísima la película, se la recomiendo. Bien, y bueno, aquí cerramos justo con Los Simpsons representando ya algunos personajes filósofos reales, estilizados a su manera, ¿no? Ahí tenemos a Carlos Marx, el que parece un Santa Claus, el peloncito Michel Foucault, ¿no? Tenemos a Ludwig Wittgenstein, el que mencionabas, que es el que está arriba de Marx, ¿no? Que para algunos es el filósofo más importante del siglo XX, a la par de Martin Heidegger. Y, bueno, Jean-Paul Sartre, ¿no? Sócrates, ahí está, exacto. El que parece mayordomo, ¿quién es? Bueno, es que dos podrían ser mayordomos. No, uno mayordomo y el otro el Lord Inglés. El que parece, o el que parece Mozart, ¿quién es? ¿Quién sería un gran mismo? No, estamos hablando más bien de un optimista, Emmanuel Kant. Kant, sí. Claro, Emmanuel Kant. Y tenemos, bueno, uno más bien pesimista es con cara de loco que estoy señalando ahí. Ajá, Federico Nietzsche y Roland Barthes, ¿no? Bien. Ahora, esta es una ilustración desde vamos a decir, desde el imaginario de quiénes son los filósofos.
filósofos, ¿no? Y la pregunta también de quién es el filósofo, pues va a estar vinculada con lo que es la filosofía. Esto tal vez también para introducirnos de una manera amigable, no amenazante, a un problema que es esto, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Y fíjense que voy a empezar diciéndoles que es una pregunta que creo que les encanta a los filósofos porque los pone a filosofar. Pero también les voy a anticipar que es una pregunta que ya en sí es un problema filosófico. No hay una respuesta clara, no hay una respuesta única, una respuesta contundente para decir qué es la filosofía, ¿ok? La filosofía es bastante proteica, es bastante variada. Y voy a tratar de mostrarles el por qué, ¿no? Porque pues una cosa es decirlo y otra cosa es un tanto mostrarlo. Para ello, bueno, voy a recurrir a ideas de muchos pensadores que han reflexionado esta pregunta de qué es la filosofía y voy a empezar con estos niveles de la filosofía que son reflexionados por un filósofo español de un área, o más bien de una línea materialista que se llama Gustavo Bueno. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver qué propone. Dice que se puede entender en estos tres niveles, ¿no? Como una dimensión humana, ¿no? Que es, vamos a decirlo, característica de un individuo, ¿no? Porque igual la cosmovisión también es una dimensión humana, ¿no? Una dimensión humana que es característica de un individuo y que como tal va a marcar parte de la evolución de una persona. Gustavo Bueno lo relaciona con la infancia, ese momento de la infancia en el que los niños empiezan a hacer preguntas, en el que los niños cuestionan todo, ¿no? Y vamos a decir, todo mundo potencialmente es un filósofo de pequeño, ¿no? Entonces, ante esta visión de esta dimensión humana, que incluso si la proyectamos a otras etapas de la vida, podríamos también asociarla en un segundo momento de cuestionamiento con la adolescencia, ¿no? Que se revela contra lo establecido, o tal vez con la senectud en este momento de sabiduría, de reflexión, ¿no? Al propio Sócrates, curiosamente, en su momento le dijeron que la filosofía la dejara para los jóvenes, que era un juego, pero que la gente vieja ya no debería de reflexionar, ¿no? Que ya debería hacer cosas serias. Pero en otras perspectivas, en otras visiones, la gente grande, la gente anciana es gente sabia, ¿no? Gente que ya tiene una capacidad de tener un juicio crítico respecto a la vida. Incluso el propio Kant decía que era triste que cuando éramos lo suficientemente sabios para vivir, ¿no? Pues ya estábamos lo suficientemente viejos para morir. Y luego, bueno, vamos con este segundo nivel, que sería el de una cosmovisión, ¿no? Es decir, no solo es una etapa de cuestionamiento de un individuo, que incluso podría identificarse con algún otro momento, no con los tres que mencioné, pero bueno, también podemos hablar de una cosmovisión, una Weltanschauung. La cosmovisión se va a referir a una concepción del mundo, ¿no? Esta es una categoría que acuña un filósofo, Guillermo Dilthey, que va a referirse a esto, a cómo un pueblo va a concebir a una tríada, que se podría identificar esta tríada ya, me parece, con el objeto de estudio de la filosofía, ¿no? Cómo las cosmovisiones son respecto a lo divino, respecto al hombre, respecto al mundo en general, ¿no? De hecho, la tradición aristotélico-tomista dice que este es el objeto de estudio de la filosofía: Dios, hombre y mundo. Ajá. Y más adelante voy a hablar de esta definición como tal. Pero una cosmovisión sería esa concepción que, por ejemplo, tienen los mayas, los grupos mayas del universo, ¿no? O es esa concepción que tenían los grupos de la cultura china antigua, o la cultura india, o etcétera, ¿no? Entonces, las cosmovisiones van a ser identificadas con formas de filosofía no griega, no occidental, ¿no? Bajo ciertas perspectivas, que no todo el mundo va a aceptar, ¿no? Por último, vamos a decir, y esto es uno de los niveles que más es recurrido a la hora de pensar la filosofía, es el de que ella es una práctica.
No es una etapa de una persona, no es la concepción del mundo de un pueblo, es una práctica que se ejerce, ¿no? Ahora, esta práctica, bueno, pues implica muchas cosas, ¿no? Para empezar, bueno, voy a hablarles un poquito de esta práctica. Cuando alguien es filósofo, es una persona que se dedica a leer, tiene que leer mucho, incluso, yo leo menos de lo que debería, pero vaya, es una práctica que recurre a la lectura, que recurre a la reflexión, ¿no? El filósofo no solo lee, sino lee críticamente y reflexiona sobre lo que lee. Pero también es una práctica que requiere métodos, ¿no? En estas lecturas. Métodos que ya son formas de abordar la filosofía. Puede ser un método hermenéutico, ¿no? Que ya es de interpretación no solo de un texto en filosofía, sino que la realidad misma se convierte en un texto, por ejemplo. Y tenemos otros métodos filosóficos como la dialéctica platónica, ¿no? Esta que pretende reconocer las ideas inmutables, las realidades no cambiantes que están detrás de lo que percibimos, ¿no? Y bueno, esto es a través del diálogo, por supuesto, de la discusión, de tratar de llegar a través de esto a ese mundo de esencias que no cambian. Pero bueno, también hay otros métodos, ¿no? Filosóficos. ¿Cuántos hay? Nadie sabe, ¿no? Es más, voy a recurrir a una indagación que hizo Fernando Savater, que tal vez lo hubiera dicho más al principio. ¿Cuántos conceptos de filosofía hay? Dice Savater, hay tantos como filósofos hay. Quizá esto es exagerado, porque no todos los filósofos necesariamente tienen un concepto distinto. Por ejemplo, vamos a decir, un filósofo tomista va a tener una noción de filosofía acorde a la concepción de Santo Tomás, ¿no? Pero al final sí va a haber muchísimas definiciones de filosofía, de tal manera que no podemos quedarnos con una sola, ¿no? Bueno, cerrado este paréntesis, vamos a seguir hablando de esta práctica. Es una práctica que implicó, ya dijimos, lectura, reflexión, métodos, ¿no? Y por supuesto requiere de aislamiento para filosofar, ¿no? Pero también tiene su contraparte, ¿no? Porque si hay lectura, también es una práctica que implica escritura. No todos los filósofos escriben, ¿eh? Bueno, el propio Sócrates, ¿no? El propio Sócrates no escribió y fue famoso por no escribir y trascendió, según el propio Kierkegaard, ¿no? Por no haberlo hecho. Pero vaya, también hay filósofos que suelen escribir y la escritura es parte de esta actividad, ¿no? El plasmar las reflexiones, las investigaciones que están haciendo y compartirlas, ¿no? Y además de la escritura, ¿no? Va a implicar la comunicación, ¿no? Hablamos de que había aislamiento, ¿no? Y lectura, cosas que pareciera que son muy individuales, pero también hay cosas que se hacen en la filosofía de una manera intersubjetiva, ¿no? La filosofía también requiere de la comunicación con el otro y del diálogo, ¿no? Por ejemplo, Hans Georg Gadamer es importantísimo el diálogo porque incluso es la esencia misma del ser del hombre, ¿no? La estructura del hombre es dialógica, ¿no? El hombre es un constante diálogo con todo, ¿no? Y para Gadamer, entonces, esto que es una especie como, lo voy a llamar así, después me preguntan si lo entienden o no, metafísica del lenguaje, que es una especie de concepción de que el diálogo es una fuerza real presente en las cosas. Pase esto o no, lo cierto es que la filosofía recurre a coloquios, recurre a congresos, recurre a pláticas, ¿no? Cafés filosóficos, no sé si han ido a alguno, ¿no? Ya ven que ahorita está muy de moda. Recurre a muchas prácticas, incluso en los medios de comunicación, y llegamos a tener hasta filósofos que son pop stars, que algunos son amados, otros son odiados, ¿no? Depende. Fernando Savater es uno, y es un gran divulgador.
está también Slavoj Žižek, ¿no? Este filósofo yugoslavo que dicen las malas lenguas que fue novio de Lady Gaga, ¿no? Son buenos amigos, pero que se ha dedicado a generar documentales, libros muy taquilleros, ¿no? Chul Han, ¿no? Este filósofo surcoreano muy reciente que también ha tenido mucho éxito y que captan las taquillas, ¿no? De una manera en la que la comunicación difícilmente se había dado, incluso, vamos a decir, con más fuerza, diría yo, que en la propia Atenas, ¿eh? Porque no crean que Atenas era una ciudad de gente culta, todo mundo lector. De hecho, había una gran cantidad de personajes que eran agricultores, que aunque habían aprendido a leer y escribir, pues regularmente no empleaban la lectoescritura, ¿no? Y entonces eran unos cuantos los individuos que se dedicaban a leer y a reflexionar. Y no es que llegara Sócrates al ágora y todo el mundo, hola Sócrates, ¿cómo estás? No. Esto es más bien de estos pensadores mediáticos, ¿eh? Ok. Bueno, entonces puede ser una práctica altamente también, vamos a decir, dialógica, intersubjetiva, ¿no? Esta práctica, además, se ha realizado ya en buena parte de la humanidad. Si hoy preguntamos dónde no se enseña filosofía, son pocos los lugares del mundo donde no está presente, ¿no? Y son lugares que tienen o mucha pobreza o una cerrazón. Y una cerrazón extrema. Pero incluso en países, por ejemplo en el mundo islámico, donde podríamos decir no hay cabida para la filosofía, sí la hay. Lo que pasa es que ahí se va a tornar en una cuestión identitaria y se va a practicar una filosofía islámica que tiene mucha tradición, ¿no? Ustedes lo saben, y que conectó además con Occidente a través de Aristóteles, y ellos emplearon a Aristóteles para entender el Corán. Pero bueno, estos pensadores que son retomados por ejemplo, la República de Irán y muchos países árabes actuales, más sus propios autores que siguen reflexionando sobre el Islam, hacen una filosofía identitaria que ignora lo occidental, pero hacen filosofía, ¿no? Entonces, la filosofía está presente en prácticamente casi todo el mundo y se enseña, por ejemplo, en primaria en pocos lugares, llegan a tener uno que otro país, una que otra materia de filosofía o proyectos como filosofía para niños, ¿no? Que son experimentos con literatura y métodos que han diseñado personajes como Matthew Lipman, que se dedican a tratar de filosofar junto con los niños, ¿no? Y bueno, esto es todavía muy escaso, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita el Observatorio Filosófico Mexicano trae un proyecto que le presentó a Esteban Moctezuma de implementar esto a nivel federal. A ver qué pasa, ¿no? Va a ser interesante porque donde se ha realizado, en las escuelas particulares donde se ha realizado el proyecto, es bastante bueno, ¿no? Genera niños muy críticos, ¿no? Bueno, y si pensamos en otros niveles, medio superior, pues ya vemos la filosofía mucho más presente. Posiblemente ustedes hayan llevado una materia de filosofía, ¿no? Ya en el bachillerato. Y bueno, en las universidades se lleva al menos una materia de filosofía. Y hay países que tal vez no tengan la licenciatura en filosofía, pero sí tienen una cátedra de filosofía, ¿no? En países centroamericanos donde apenas la filosofía es presente, o en algunos países africanos hacen esfuerzos, e incluso en África hay un movimiento fuerte de filosofía africana. Entonces es una práctica que es bastante vigorosa en la actualidad y que a pesar de que algunos temieron que fuera a morir en el ámbito al menos de la educación, pues ahí está presente, ¿no? Ahora, justo no es una práctica que solo se dé en la educación, no solo los filósofos son profesores, también pueden ser taxistas, pueden vender en los tianguis, o sea, hay muchas posibilidades laborales. No, también algunos son investigadores, otros llegan a hacer un ámbito novedoso que se llama filosofía práctica, en el que tratan de hacer una especie de consultoría vertida hacia dos áreas. La empresa, ¿no? En el área de recursos humanos, en la sensibilización de los recursos humanos para que tengan herramientas de pensamiento crítico sobre valores. Y digamos, el otro rubro en el que se mueve la filosofía práctica sería
la consultoría filosófica a un nivel semejante a la psicología, que tratan a la persona no como un enfermo mental, ojo, que pues sí los hay y no tienes que hacer consultoría a estas personas, sino a aquellas personas que tienen un problema existencial, apoyarlo con filosofía, ¿no? Y eso se habla de asesorías filosóficas. Ahí este autor que ustedes seguramente han escuchado de Lumarinov, de Más Platón y Menos Prozac, ¿no? Es uno de los, no el primero, pero sí uno de los pioneros de establecer estas nuevas prácticas de la filosofía, ¿no? En las que esta se ha destacado. Lo cierto es que sí, la mayor parte de los filósofos, o no se dedican a lo que estudiaron, ¿no? Y eso lo dice el Observatorio Laboral Mexicano, o si se dedican a la docencia, ¿eh? Bueno, ese es siendo como un poquito descriptivos, un poquito fenomenológicos de la práctica. Ahora, poniéndonos un poquito más abstractos, vamos a hablar de que Gustavo Bueno nos dice que hay tres modos de entender esta práctica: el sustantivo, el adjetivo y el crítico, ¿ok? ¿Qué significa este modo sustantivo, ¿no? Significa que la filosofía tiene una sustancia que es fuerte y que para él se va a asociar con estas filosofías de lo inmutable, de lo eterno, de lo que no cambia, de lo que algunos llaman filosofía dogmática o filosofía perenne. Una filosofía que está asociada regularmente a una revelación, a algo trascendente, que te revela el destino del hombre, el sentido de la vida, del mundo, ¿no? Que es prácticamente develadora de esto, pero sobre todo está centrada en el pasado. La filosofía sustantiva entiende que la filosofía es una revisión de los filósofos que ya vivieron y murieron, y que solo se integran los nuevos filósofos a esta corriente cuando se ganan su lugar, cuando se vuelven permanentes, cuando entran en este halo de eternidad. Esta filosofía, dice Gustavo Bueno, no dialoga con el presente ni con los problemas contemporáneos, dialoga con el pasado. Y si ve el presente, lo ve desde el pasado, ¿ok? Luego tenemos una filosofía adjetiva, que es una filosofía opuesta, que es una filosofía que es suspicaz de la tradición, que suele entender que la filosofía es más allá que hacer historia de la filosofía, ¿no? Que la filosofía más bien es una filosofía del presente, de comprender las problemáticas actuales y de analizar los saberes que hoy tenemos, ¿ok? Para algunos, en este sentido, la filosofía se podría asociar con una especie de cultura general, ¿no? Con una especie de revisión, conocimiento omniabarcante del estado de la cuestión del conocimiento, ¿no? Y por supuesto la ciencia va a tener también ahí una participación bien importante. Para algunos filósofos, fíjense, la relación en este sentido entre la ciencia y la filosofía va a implicar que la filosofía es una especie de crítica de lo que la ciencia hace, o incluso subordinada, y debería, además, de imitar el método científico, ¿ok? Por ejemplo, pues algunos discípulos de Wittgenstein, los del Círculo de Viena, consideraban que la filosofía tenía que corregirse y hacer lo que hacían los matemáticos y los científicos, que es un método riguroso, comprobable, unívoco, es decir, de un lenguaje único, que no se presta a confusiones y que tiene resultados exactos, ¿no? Que la filosofía anterior no la tenía y por lo tanto, pues decía palabras confusas, ¿no? Como del Dasein de Heidegger, como el ser, ¿no? ¿Qué rayos es el ser de las cosas? Y entonces, es una filosofía, vamos a decir, opuesta, y no tiene una sustancia, no tiene algo que le dé esta solidez como esta eternidad, ¿no? De algo trascendente. Es una filosofía más bien inmanente, inmutable. Ahora, lo que no le gusta a Gustavo Bueno de esta filosofía adjetiva es que justo no tenga ninguna sustancia. Y él va a decir, hay una tercera posibilidad, que es una filosofía crítica. ¿Qué significa esto? Que va a tener un núcleo, y este núcleo no va a ser la historia de la filosofía, por supuesto, ni tampoco va a ser el presente, sino va a ser algo más elemental, que va a ser la organización que tiene la realidad
y su análisis, ¿ok? En otras palabras, él va a entender que esto es dialéctico. Cuando tú te enfrentas con la realidad y las fuerzas que son antagónicas en ella y tratas de comprenderla, y lo comprendes reflexionando, ese es el núcleo de la filosofía. Y no importa si no hay un Sócrates, no importa si no conoces la tradición filosófica. Esa es la esencia de lo filosófico y eso permite que exista la filosofía, que puede ser también una práctica, como ya lo señalamos, profesional. Esto es interesante, fíjense, esta práctica para algunos, pues es justo de ciertos personajes que llamamos filósofos. Para otros es una práctica democrática y universal, como ya había sugerido, ¿no? Todos cuando éramos niños hicimos filosofía, todos potencialmente somos filósofos, todos tenemos un filósofo dentro. Son dos visiones antagónicas que se han sostenido de la filosofía. Michel Onfray, un filósofo francés, suele mencionar que todos somos filósofos, lo fuimos de niños, y que debemos de democratizar la filosofía porque la volvimos de guetos, de grupos, de estos grupos que tenían que ver con la profesionalización de la filosofía. Tal vez el primer responsable de profesionalizar la filosofía fue Platón, cuando funda su academia, y eso se lo critica Onfray. También, digamos, en realidad la filosofía, aunque él tenía su academia, pues era todavía bastante libre, bastante diversa. Para él la filosofía perdió este carácter, vamos a decir, original y sobre todo, fíjense, de forma de vida, que Michel Onfray lo que busca es recuperar la filosofía como una forma de vida que es de cualquier ser humano, ¿no? Él va a entender que esto lo secuestró la filosofía cristiana cuando se sometió al Imperio Romano. O sea, cuando viene Constantino y de repente ya tenemos un imperio establecido, los filósofos se convierten en una especie de intelectuales orgánicos que van a interpretar el Evangelio, ¿no?, a la luz de la filosofía antigua, a la luz de los griegos, ¿no? Y desde ahí van a hacer una especie de exégesis de interpretación, pues, de los textos sagrados, ¿no? Y van pues a aplaudir, van a justificar el status quo, ¿no? Para Onfray, en este momento es cuando la filosofía pierde este carácter de originalidad. Y además más tarde va a surgir la profesionalización de la filosofía en forma con la Universidad de París. Ustedes saben que muchos dicen que es la primera universidad del mundo, ¿no? Y en esta universidad que centra el proyecto de juntar las principales, vamos a decir, disciplinas que había, que tenían una demanda, pues justo la universidad surge con 4 primeras carreras, ¿no? O sea, las 4 licenciaturas más antiguas que hay en la humanidad son estas. La filosofía, por supuesto, ¿no? ¿Y cuáles otras 3? A ver, les voy a preguntar, ¿cuáles creen que son las otras 3 profesiones? No me digan la prostitución, que siempre me lo han dicho en la prepa, no, ese es oficio. Pero ¿cuál sería las otras profesiones más antiguas que tiene la humanidad, como licenciaturas, además de la filosofía? ¿La medicina? La medicina, por supuesto, la Universidad de París arrancó con filosofía, con medicina y con otras 2 profesiones. Hay otra profesión que se refiere a un mal necesario para la sociedad. ¿Derecho? Exacto, el derecho. Exacto. Y por último, tenemos, esta siempre les cuesta trabajo, pero es obvia. ¿Cuál es la 4ª profesión más antigua que tiene la humanidad? Las matemáticas. No. Las matemáticas son una práctica, por supuesto, una disciplina antiquísima, pero no se profesionalizó, no había licenciados en matemáticas. ¿Teología? La teología, ajá. La teología, claro, pues había quien tenía que interpretar la sabiduría divina y la filosofía era la sabiduría mundana. Y esto es bien interesante porque además el término filosofía se empleó en muchos momentos para referirse, y esto no solo es en la Edad Media, esto viene desde Aristóteles, se empleó para referirse al corpus del conocimiento. Cuando hablamos del corpus del conocimiento, estamos hablando de que las múltiples ciencias que se podían establecer tanto en la antigüedad como en la Edad Media, y en la Edad Media
¿no? En la Edad Media se hablaba de filosofía para todos aquellos mundanos estudios que tenían que ver con lo terrenal. O sea, han escuchado del trivium y del quadrivium, ¿no? Sí. Que era parte de la currícula medieval. El trivium tenía que ver con la lógica, la retórica, ¿no? Lógica, retórica y gramática. Y el quadrivium variaba mucho, variaba según la región, pero tenía que ver con las ciencias, con la física, con la música, con la geometría, y todo eso, ¿no? Se le denominaban filosofía, ¿no? Bueno, incluso todavía hacia el siglo XVI, XVII, cuando la gente practicaba filosofía natural, estaba haciendo física, ¿no? O estaba haciendo biología, ¿no? Textos de filosofía natural, ¿no? Eran textos como el que escribió Newton o textos como de Carlos Linneo. La filosofía se empezó a convertir en algo ajeno a las ciencias en una época posterior, cuando se empieza a especializar el conocimiento, y esto ya se da en un tránsito más bien hacia el siglo XIX. ¿Ok? Pero podemos decir que desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, la filosofía estaba tan intrínsecamente ligada con la ciencia que no eran concebidas como cosas distintas, ¿no? O sea, no es como tan genuina la imagen de que la filosofía es la madre de todas las ciencias, y una madre que dice André Sponville, ya se jubiló y que no hace nada porque las ciencias la sustituyeron, ¿no? Esta imagen tampoco es tan cierta. Todavía la filosofía tiene hoy mucho que decir con las ciencias, a veces a pesar de ellas, y también para ellas, ¿no? Bueno, ahora, la filosofía entonces va a convertirse en una actividad distinta, ya les digo, a partir del siglo XIX, cuando viene una atomización, y esto tal vez ya vendría arrancando desde el XVIII, porque con la revolución industrial también se generaron muchas nuevas profesiones, ¿no? Por todos los avances que hubo con la revolución industrial, que empezaron a surgir ingenierías, ¿no? Que pues, por las nuevas tecnologías que había de la máquina de vapor y todo eso, quién las controlara, etcétera. Entonces se empieza a atomizar el conocimiento, y ya hay conocimientos que tienen que ver con su aplicación, y conocimientos que se empiezan a emancipar, como la sociología, ¿no? Como la psicología, y que cobran sus propias metodologías con una verificación experimental. Pero ojo, un René Descartes hacía ciencia, René Descartes pues se dedicaba a estudiar también la luz, ¿no? No solo Newton. Leibniz hizo también cálculo, ¿no? No solo Newton. O sea, esta gente hacía las dos cosas a la vez, y había también científicos que hacían en cierta forma filosofía. Ya más tarde, cuando están separadas la filosofía y se está separando la filosofía natural de la filosofía tradicional, el propio Darwin, tiene un trasfondo filosófico impresionante. Los puentes de comunicación entre filosofía y ciencia están siempre a la mano, ¿no? Aunque tengan metodologías distintas, ¿ok? Pero estas metodologías pues surgen, digamos, en una separación que les digo es de la modernidad tardía y de lo contemporáneo. Ahora, me voy a la siguiente diapositiva, cómo se define la filosofía, que ya un poquito como que lo he anticipado, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una gran caricatura, Mafalda, en la que justo está comentando, ¿no? Ella, ayer le pedí a mi papá que me explicara qué es la filosofía. Y pues sí, no sabe. Y es que no se sabe porque es un tema bien complicado. Alguna vez grandes filósofos incluso declaran no saber bien qué es la filosofía. El propio Enrique Dussel llegó a decir que todavía no sabe qué es la filosofía, por esta complejidad que hemos dicho, fíjense. Otra imagen muy interesante, ¿no? Que va como en este tenor. Lo que los filósofos creen que es todo este glamour antiguo, ¿no? De estar en el ágora, ¿no? Lo que los papás creen, que van a estar muertos de hambre ahí pidiendo dinero en la calle, no. La gente nos imagina, ¿no? Ahí echando el relajo, y lo que en realidad es, si te aplicas, si no te vas a la Salle, pues es mucho trabajo intelectual, ¿no? Ahora,
vamos a hablar de las definiciones, ¿ok? En la lógica tradicional aristotélico-tomista se habla de que las definiciones pueden ser nominales, hechas a través del nombre, y las definiciones nominales pueden ser etimológicas o por sinonimia, ¿ok? Una definición etimológica es aquella que te dice qué es una cosa a partir de las raíces que constituyen esa palabra, ¿no? Biología viene de dos raíces, ¿no? Bio, vida, logos, ciencia, bueno, entre muchas otras cosas, porque en griego significa más de 20 cosas, pero vaya, toman el significado de ciencia, ¿no? Y entonces la biología, etimológicamente, sería la ciencia de la vida, ¿no? Y bueno, desde esta perspectiva, la filosofía también va a tener una etimología. ¿Alguien sabe cuál es esta etimología de la palabra filosofía? Sabemos que viene de qué idioma. Filos y Sofía. Sofos, ¿no? Exacto. Viene de un verbo griego que en infinitivo es philein, pero exacto es de filos, del verbo en infinitivo es philein, que significa amar, y viene de sophos, sabiduría. Sophos es sabio, Sofía es sabiduría, claro. Ah, perdón. No, está bien. Entonces, etimológicamente es el amor a la sabiduría, ¿no? Eso es la filosofía en un origen, amor a la sabiduría, etimológicamente hablando. Ahora, suena bonito, ¿no? Es romántico, amor a la filosofía. Y es más, les voy a comentar la anécdota de cómo surge, cómo cuenta Diógenes Laercio que se inventa la palabra, que ya luego nos dimos cuenta que no. Resulta que Pitágoras, según Diógenes Laercio, fue invitado por el rey de la polis de Flionte a su corte para que participara como un asesor, que era muy común, ¿no? Tener a sus filósofos para que los asesoraran. Y entonces, como Pitágoras tenía una gran fama de ser un sabio, un gran matemático, un gran conocedor de la historia, de las ciencias, de esto que hoy también, ¿no?, llamamos solamente filosofía, como un gran erudito, pues el rey lo quiere adular y le dice, es un honor tener a semejante sabio en mi corte. Y Pitágoras le interrumpe y le dice, no, yo no soy ningún sabio, porque el único y verdadero sabio es un Dios. Yo soy un filósofo, un amante de la filosofía. Fíjense lo que quiere sugerir esta anécdota. ¿Qué nos quiere decir respecto a la sabiduría? ¿Por qué Pitágoras se niega a aceptar el mote de sabio? ¿No se les ocurre? Porque quiere seguir indagando y aprendiendo. Pero no solo eso, ¿no? Sino porque además nunca se puede ser un sabio en su plenitud, ¿no? O sea, nadie puede... Ajá, por eso lo relaciona con un Dios. ¿Quién puede saberlo todo, no? Solamente un Dios, ¿no? Una criatura no humana es aquella que puede tener un conocimiento absoluto de la realidad, ¿no? La verdad absoluta no es propiedad de la filosofía. Entonces, el filósofo es el que ama la filosofía, y por ejemplo, Merleau-Ponty lo dice muy bien, sabe que nunca la va a alcanzar, y es una filosofía que se centra desde la ignorancia, que aspira a resolverla con sabiduría, pero que sabe que esa sabiduría es ignorancia porque ignora, ¿no? Bueno, no se diga el propio Sócrates, ¿no?, que es asociado con esta sabiduría, con esta docta ignorancia del yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, la sabiduría es un asunto interesante, porque fíjense, en el idioma griego, sabio era originalmente el que tenía una destreza técnica, ¿ok? El que era un buen carpintero, o el que era un buen herrero, el que sabía dominar una técnica manual, se le llamaba en los escritos más antiguos sabio. Luego empezó a darse un giro a decir que tal vez la sabiduría de un poeta no necesariamente era tal. Es decir, ya después se empieza a entender que la sabiduría no era respecto al dominio de una actividad, de una manualidad, de una habilidad, sino que era una habilidad de pensamiento y que no implicaba el uso del cuerpo, sino de la mente, vamos a decirlo, ¿no? Y entonces la sabiduría también como un cariz moral, ¿no? O sea, porque la sabiduría puede ser el cúmulo de conocimientos o puede ser un conocimiento enfocado hacia lo moral. Un conocimiento, es más, Luis Villoro entiende que la sabiduría tiene que ver con algo todavía más, tal vez más claridioso que decir lo moral, la orientación de la vida, ¿no?
Él tiene un texto bien interesante que se llama Creer, Saber, Conocer, en el que trata de diferenciar qué es el conocimiento, por ejemplo, qué es la sabiduría, ¿no? Y qué es una creencia. Y eso es bien interesante. ¿La filosofía tiene creencias? ¿Habrá creencias en la filosofía? ¿Qué piensan? Ni idea, ¿verdad? Pues sí hay creencias, se meten creencias. ¿Qué podríamos entender por una creencia? Sería una especie de pensamiento que toma a algo como cierto, ¿no? Sí, algo que no está probado. Ajá, exacto, algo que tal vez no está probado, pero que se toma como cierto, ¿no? Ajá. Ahora, en este sentido, fíjense, un conocimiento también va a ser una creencia, en tanto que ustedes creen en sus conocimientos, ¿no? Claro. La diferencia es que los conocimientos tienen una garantía de validez, ¿no? Y esta garantía de validez puede, pues, ser como cualquiera, ¿no? Es decir, ustedes tienen el conocimiento de cómo llegar a su casa, ¿no? Sí. ¿O no? Claro, y cuando van a su casa, tienen la creencia de que van a llegar, salvo que vivan en Iztapalapa, pero tienen la creencia de que van a llegar, o en Guerrero, ahí, bueno, y saben cómo llegar, y su garantía de validez está dada por esta verificación empírica de que llegan, ¿no? O sea, sí. Pensé que iban a contar algo. Entonces, las garantías de validez pueden ir desde los sentidos, ¿no? Desde esto que podríamos llamar el sentido común, o desde algo más sofisticado como el método científico, ¿no? Todos estos son conocimientos, formas de conocimiento distintas, ¿no? Bueno, Maestro, ahora, ¿puedo sí. hacer una pregunta? Sí. Pero el conocimiento filosófico necesariamente tiene que ir, por así decirlo, validado más allá de una simple creencia. Bueno, la mayoría de las respuestas es que el conocimiento filosófico debe de ser crítico y que no y debe de estar, sí, validado más allá de la simple creencia. Ahora, lo que yo te voy a decir es más bien esto. Creo que la filosofía no se escapa de las creencias. O sea, hay creencias en filosofía que se meten como hipótesis, que las defienden, que las creen. Y, por ejemplo, la filosofía cristiana. O sea, un filósofo cristiano no te demuestra a Dios, no lo han podido demostrar y lo saben, pero lo creen, ¿me explico? Y desde ahí hacen filosofía. Entonces, la filosofía sí también tiene creencias, sí hay dogmas en la filosofía, pero, digamos, no es como lo esencial. En la teología los dogmas son esenciales, ¿no? Y desde ahí, ese es el centro, digamos, de gravedad de una religión. En la filosofía creo que la crítica es más bien este centro de gravedad. Ahora, ¿hay conocimiento filosófico? Pues sí, pero ¿qué vuelve un conocimiento filosófico? Pues el propio Comte-Sponville lo menciona, pues es que no es que un conocimiento por sí solo sea filosófico, sino la forma en que lo vuelves profundo es la forma en la que se vuelve filosófico, ¿no? O sea, ¿qué es un número? Es una pregunta que puede ser matemática, o si le das una perspectiva muy radical, se vuelve filosófica, ¿no? ¿Qué es la vida? Pues una pregunta biológica que se contesta aquello que nace, crece, muere, ¿no? Reproduce, o puede cobrar un cariz más profundo y pensarse qué es lo que determina esas cualidades y por qué eso es lo vivo, que lo distingue de no lo vivo y qué sentido tiene, ¿no? Si la vida se identifica con conciencia o no. Entonces, ya cuando le das toda esa cobertura, ¿no? Todo ese ropaje, ya se vuelve filosófica la pregunta. El conocimiento filosófico como tal. Y bueno, pero fíjate, sobre todo, lo que dice Villoro distingue a la filosofía es que si tú tienes creencias, si tienes conocimientos en este cuerpo de conocimiento, además lo empleas para orientar a la vida. O al menos este es el campo semántico de la palabra sabiduría, ¿no? Una persona puede ser sabia y no estar instruida, porque sabe vivir, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es otro sentido de la palabra sabiduría, ¿no? Entonces, fíjense, amar a la sabiduría, bueno, sí, la sabiduría, ¿en qué sentido? Y luego, ¿qué es el amor, no? O sea, el amor, por ejemplo, entre los griegos era entendido como eros, es decir, como un amor de pareja, como un amor pasional, como un amor corpóreo, ¿no?
pero también era entendido como filia, como un amor de parientes, ¿no? Como un amor de padres e hijos, como un amor que hay entre hermanos, ¿no? Ese es otro tipo de amor, ¿no? En el que no hay una erotización, pero sí hay un vínculo sólido y a veces más perdurable que el de pareja, ¿no? Y tenemos también el ágape, ¿no? Esto que se incorpora con el cristianismo fuertemente, con los padres de la iglesia que abrazan esta tradición cristiana y que van a proponer el ágape como un amor de caridad, como un amor al otro, por ser el próximo, ¿no? El prójimo. Y que es el amor que propone el cristianismo, ¿no? Ya con la visión de ama al otro porque es imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿en qué sentido es el amor de la filosofía, ¿no? Lo amamos como una pareja, nos peleamos con eso, nos separamos, ¿no? O es un amor que va toda la vida, como tal vez le puede tener una madre o un hijo, ¿no? Y incluso aunque suene trillado, abnegado, etcétera. ¿Cómo es este amor filosófico? ¿Me explico? La imagen de Sócrates, por ejemplo, es importante porque es una especie de señor, y lo retoma mucho Merleau-Ponty en su elogio de la filosofía, en el que señala que Sócrates ha sido tan importante para la filosofía porque él incluso da la vida por ella, ¿no? O sea, prefiere morir a traicionar sus ideas filosóficas. Entonces, ese es el tipo de amor que se espera en la filosofía. Aristóteles oyó en su momento, Empédocles oyó en su momento, ¿no? Cuando fueron acusados de impiedad. O sea, y fueron grandes filósofos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de entender por este amor en este sentido etimológico, ¿no? Y bueno, resulta que esto no lo inventó Pitágoras, esto no sucedió. La palabra filosofía lo inventa Platón y aparece hasta los diálogos de Platón, aunque la palabra filósofo ya era empleada por Heráclito. Hay un fragmento en el que habla de estos, y en Heráclito el filósofo es aquel que contiene el logos, el que domina el logos, y el logos es este principio profundo de la naturaleza que es fundamentalmente armonía, ¿ok? Entonces, el filósofo es el que domina, digamos, la armonía racional del cosmos, ¿no? Eso sería bueno, no el que domina, pero el que estudia esta armonía, ¿no? Y eso sería digamos, la visión que él tiene. Entonces, fíjense, el término amor a la sabiduría, o la expresión amor a la sabiduría, es una expresión complicada, porque pues desde dónde la estamos entendiendo y cómo. Si hablamos de una definición por sinonimia de filosofía, pues se vuelve peor, porque ¿qué puede ser un sinónimo de filosofía? ¿Sabiduría? Para algunos sí, para otros no. Algo bien interesante es que la palabra sofística, que los sofistas los odiaba Platón y que posiblemente les platicaron que eran los chicos malos de la película, en realidad los sofistas eran personajes pensadores bastante serios, que tenían ideas incluso mucho más progresistas y modernas que Platón. Varios de ellos estaban a favor de la democracia, Platón estaba a favor de la aristocracia, ¿no? Varios de ellos estaban en contra del esclavismo, Platón estaba a su favor, ¿no? Y varios de ellos estaban a favor de la relatividad cultural y del progreso del conocimiento. Platón no. ¿Ok? Pero bueno, el asunto es que la palabra sofística de repente se asoció con, vamos a decir, mercaderes del pensamiento que utilizaban los razonamientos y utilizaban su conocimiento al servicio del mejor postor. Pues esto no lo hacían ellos. Tal vez algunos de sus discípulos, como le dice esta Jacqueline de Romilly, que los estudia, dice, algunos discípulos de los sofistas hicieron esto, y de ahí tal vez la crítica, y bueno, además la crítica mordaz que hizo Platón, pero ellos eran pensadores bastante serios, y curiosamente llegaron a ser sinónimos en la antigüedad, fuera del contexto de los círculos platónicos y socráticos. Fueron sinónimos sofistas y filósofos en la antigüedad para referirse a estos pensadores, ¿no? De ahí que Aristófanes en las nubes diga que Sócrates es un filósofo, o por ahí no recuerdo qué pensador también menciona como sofista al propio Platón, ¿no? O sea, pero no en un sentido denigratorio. Bueno, Aristófanes sí, pero vaya, se usaba la palabra de manera intercalada, intercambiable. Bueno, ahora vamos con la definición real esencial, ¿no? En lógica se habla de definiciones, ¿no?
que se van a construir ya no a partir del nombre, como las nominales, la etimológica y la que son por sinonimia, sino se va a hablar de definiciones reales a partir del objeto representado, a partir de la propia cosa. Pero además la definición real esencial, en lógica, tal vez se acuerden de sus clases de lógica, se hablaba de una definición real esencial que hablaba del género próximo y la diferencia específica. El género era como una categoría conceptual más cercana a ese objeto que voy a definir. Vamos a pensar en el hombre. El género más próximo para definir al hombre era animal, ¿ok? Y su diferencia específica era que racional, efectivamente, ¿no? Ahora, en el caso, si traspolamos esto a la filosofía, André Comte-Sponville, aunque no es un filósofo escolástico, recurre a esta metodología y nos va a tratar de llevar a entender a la filosofía desde esta definición. ¿Y cuál creen que es el género próximo que le atribuye? ¿Lo próximo a la filosofía? Ajá, sí, así como animal es el género próximo de hombre, ¿cuál será el género próximo de filosofía? Solo se me ocurre sabiduría. Pues, ajá, pero él va a decir, es una práctica. ¿Alguna ciencia? Pensamiento. Pues va más o menos cerca, pero fíjense, él va a decir que justo no es ciencia. Va a decir, es una práctica discursiva. Eso es lo que él va a entender por filosofía. Ese es el género próximo, una práctica discursiva. O sea, prácticas hay muchas, ¿no? El tenis es una práctica, ¿no? Pero una práctica discursiva es una práctica que recurre al discurso. Y ahí podemos tener a la filosofía, a la oratoria, a la poesía, a la literatura, ¿no? Y entonces por eso requiere una definición, algo no, una diferencia específica. Es decepcionante esta diferencia específica porque él va a decir es un concepto negativo, no científica. Para él es una práctica discursiva no científica. Y le va a justificar de esta manera, va a decir, si hablamos de una práctica discursiva, implica que es racional, ¿no? Que utilizamos nuestra mente, que es metódica, por supuesto, que es sistemática, pero que no es empíricamente demostrable, ¿no? Y aunque como la ciencia, tal vez la filosofía pueda buscar la verdad, definitivamente no la busca a través de demostraciones científicas, no lo hace de una manera empírica para él. Él ya está en esta concepción contemporánea de que la filosofía no se verifica, que ya la filosofía no es el cúmulo de todos los conocimientos, ¿no? Del mundo, sino es una reflexión sobre el mundo que es no empírica, que es más bien sistemática y que se puede valorar por su coherencia, ¿no? Por su coherencia y que es indemostrable. Un sistema filosófico no se demuestra, se acepta o se rechaza, ¿no? Ahora, ya partido esto, pues, hay otra definición que podríamos decir es real descriptiva. Es decir, ya no te va a decir la esencia con dos categorías lógicas, sino te va a describir qué es la filosofía, y aquí vamos a recurrir a esta que les puse, la clásico aristotélico tomista. Y me va a permitir reflexionar muchas cosas. La definición de Santo Tomás de Aquino a partir de Aristóteles es que la filosofía es una ciencia, fíjense, una oposición ya con Comte-Sponville, ¿no? Fíjense, ¿no? Es una ciencia, obvio, también la entiende como no empírica, ¿no? Lo entiende más bien como un conocimiento cierto de una cosa por sus causas. Ajá. Y va a ser una ciencia que va a estudiar justo todas las cosas por sus últimas causas, a través de la luz natural de la razón. Entonces, cuando dice ciencia que estudia todas las cosas, quiere decir esto que les mencioné hace rato: Dios, hombre y mundo. Todo lo que se puede pensar, ese es el objeto de estudio de la filosofía. De ahí que también el propio Augusto Comte llega a decir que la filosofía es la ciencia de las generalidades, o la disciplina de las generalidades, ¿no? Porque es lo que va a reflexionar lo más general de lo que hay en el mundo. Okay. Y dice entonces Santo Tomás, ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas.
Si una causa es aquello que da origen a un ser, ¿no? Se entiende a veces que hay causas próximas y que hay causas últimas. Tenía una doctora que era atomista, María de la Luz García Alonso, que nos lo explicaba de una manera muy así como muy sencillita. Si tenemos, vamos a decir, un señor bueno, tenemos una persona. La causa próxima de esta persona son sus papás, ¿están de acuerdo? Es decir, la causa inmediata de que exista esta persona es que sus papás pues la procrearon. Y su causa remota, Dios. Porque nos vamos así hacia atrás hasta Adán y Eva y luego Dios. Entonces, al final esta filosofía religiosa entendía que había un trasfondo último que daba origen a lo más inmediato y por supuesto tenía que ser Dios. No había de otra manera en ese entonces, ¿no? Entonces, la filosofía era entendida como esta ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas para llegar a descubrir a Dios y cómo ordena Dios la realidad, pero ojo, desde la razón, no desde la revelación. No porque me lo dice la Biblia, sino porque la razón misma lo alcanza a descubrir. Y eso era lo que distinguía en aquel contexto la teología de la filosofía. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué hay de problemático? Que no todos los filósofos están de acuerdo que la filosofía es una ciencia, ¿no? Ya hemos visto otras visiones, ¿no? Wittgenstein decía, la filosofía es menos, no está a la par de la ciencia. ¿Está por arriba o está por abajo? ¿No? Ya también podríamos decir, y no todos los filósofos son creyentes, ¿eh? Hay filósofos ateos, ¿no? Hay filósofos agnósticos. O sea, la filosofía no necesariamente no te conduce a Dios. Cuando alguien dice es que el Dios de los filósofos, bueno, de ciertos filósofos, y a ver qué Dios. Porque, por ejemplo, Protágoras decía, habló de los dioses y dijo que no se les podía conocer, el agnóstico, pero no estaba pensando en el Dios cristiano, ¿no? Ni Pitágoras, cuando dijo que para ser sabio había que ser un Dios, no estaba pensando en lo cristiano. Hay filósofos que creen que el divino es politeísta, ¿no? Un filósofo hinduista, por ejemplo, ¿no? Entonces, el fenómeno de la relación con lo divino es complicado y la filosofía no te conduce a descubrir lo divino. Algunos los puede llevar a concluir o a avalar sus creencias de lo divino, a otros los puede llevar a alejarse de lo divino, otros a mantenerse a raya o en la duda respecto a lo divino. Bien. Bueno, vamos a esto, a cómo surge la filosofía, ¿no? Y bueno, ya vi que algunos ya los puse en este estado y ya están dispuestos para filosofar. Por eso lo hice. Ok, entonces, fíjense, vamos a estas 4 causas, no son las únicas, puede haber más, pero causas tradicionales que se han dicho provocan la filosofía. Aristóteles considera que el asombro o admiración, según como lo hayan traducido, según el traductor con el que se encuentren, pero vaya, el asombro o la admiración nos conducen a filosofar, ¿no? La realidad, el mundo me tiene que asombrar porque entonces me hace indagar, ¿no? Porque además, dice Aristóteles, esto se asemeja a una perplejidad, no sabes cómo reaccionar frente a eso, y entonces lo quieres conocer y por lo tanto filosofas. Algo que no te asombra no te lleva a conocerlo, algo que no te asombra no te permite filosofar. Pero bueno, también podríamos decir, para esto hay una condición necesaria que es el ocio. El ocio como un estado que te permite dedicarte a actividades que realices voluntariamente y que no tienes que hacer obligatoriamente para la producción, ¿no? Para una producción de carácter económico. Entonces, el ocio, por supuesto, para algunos simplemente consistirá en no hacer nada, un ocio improductivo que también lo consigue, que sabe Marx, Carlos Marx que existe, pero Marx mismo va a decir que el ocio es la riqueza que tiene el hombre y, por supuesto, es la condición que tiene el filósofo, ¿no? Para poder filosofar. O sea, si no tienes un tiempo destinado a esta actividad que no es productiva en un sentido de que genere riqueza, ¿no? No puedes hacer filosofía como tal. El ocio es una condición de esto. Es bien interesante, por ejemplo, ¿por qué surge la filosofía supuestamente en Grecia y no en Egipto? Porque no había tanta posibilidad de ocio, ¿no? Y porque además los que podían tener el ocio, que eran los sacerdotes egipcios, pues estaban, digamos, subordinados a la religión. Y ustedes saben que en Grecia la religión no fue tan poderosa, no fueron países teocráticos, las polis griegas, ¿no? Entonces no había un dominio de la religión
tan poderoso sobre las mentes, y por otro lado había muchos más esclavos proporcionalmente, y esto lo dice Guthrie, proporcionalmente había muchos más esclavos en Grecia, ¿no? Que en Egipto, en relación con sus dimensiones. Eso le permitía a mucha gente dedicarse a filosofar. Platón era un descendiente del último rey de Codro, descendiente directo, y era una familia aristócrata de antes de que se instaurara la democracia en Atenas. Tenía una gran riqueza y tenía mucho tiempo para filosofar, ¿no? La otra forma de filosofar era pues renunciar como los cínicos, ¿no? Al mundo y pues dedicarte a la vida contemplativa y aislarte de la sociedad, de compromisos y contemplar la realidad. Otra tercera causa, ¿no? Bueno, por último, nada más creo que queda claro, ¿no? Una persona que anda detrás de la chuleta, pues no puede filosofar, no por capacidad, sino porque no tiene las condiciones para filosofar. Y aún así algunos lo dudarían, ¿me explico? Bueno, otra causa, dice Fernando Savater, el temor a la muerte. Él comenta que en su caso, la muerte de su abuela y el temor que le generó al saber que él se iba a morir, lo llevó a la filosofía. Y por último, la duda. El no saber qué es algo, el no saber cómo conocerlo, en dudar si es A o B, y tratar de tener una certeza, ¿no? Digamos, de rebasar este estado de duda, es lo que puede llevar a filosofar, un tanto como en el sentido de Descartes, ¿no? Ustedes, no sé si, bueno, se enteraron, ¿no? de esta propuesta de la duda metódica, ¿no? Que bueno, nos explicaron, me acuerdo que me explicaba un maestro mío. Pues en su época fue muy conmocionante darse cuenta que la Tierra era redonda, porque imagínense, la gente confiaba en sus sentidos, ¿no? Y los sentidos te decían, mira al horizonte, la Tierra es plana. Y de repente, pues te salen que es una esferota en lo que estás pisando, ¿no? Y se demostró. Entonces, si los sentidos me engañan respecto a lo que percibo de la Tierra, tal vez me pueden engañar respecto a todo, ¿no? Y si me engañan respecto a todo, ¿en qué rayos puedo confiar? Y entonces el proyecto filosófico de Descartes fue tratar de encontrar una verdad sobre la cual no pudiera dudar. ¿Y cuál creen que fue esa verdad? ¿Qué es aquello de lo cual no se podría dudar, siendo que todo es un engaño? Su existencia. No, algo todavía mejor, la 4T. No, sí, tienes razón, la existencia. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede dudar de la existencia? Pues porque somos tangibles, visibles. No, tal vez no podría verificar cómo está, si está muerto. Bueno, es que es absurdo dudar de la existencia y no existir, ¿no? Es contradictorio. Si dudas, ya existes, y no puedes dudar y no existir, ¿no? Sí. Como es contradictorio de origen dudar de la existencia y no existir, ¿no? Entonces, pues tienes la certeza de que existes. Y dijo él, ya descubrimos algo desde lo cual no puedo dudar. Y desde ahí quiero hacer una filosofía. Luego tuvo que echar mano de Dios para decir, Dios no nos engaña, no es un gandalla, no, los sentidos no nos engañan para todo, ¿no? Esto de la Tierra fue un desliz. Bueno, ok. Ahora, ¿para qué sirve la filosofía, no? Ya después de todo esto. Pues además de hacer que la gente entre en fases de sueño profundo, también la filosofía puede servir para dos cosas. Para algo o para nada. Es decir, hay quienes creen que la filosofía tiene una finalidad, tiene una utilidad, y hay quienes creen que la filosofía no lo tiene y por lo tanto es inútil, ¿no? Y que en eso está su valor, ¿no? Yo tuve muchos maestros que me decían, la filosofía radica en esto, ¿no? En ser inútil. Y qué malo que tenga utilidad. La filosofía entonces es una actitud de contemplación de verdades profundas, que tiene también un goce, ¿no? Y que nos lleva a una construcción estética de la realidad en muchas ocasiones, si no es que aceptas una verdad, ¿no? Porque hay quienes dicen, no hay verdades y solo nos queda también una construcción estética de la verdad, como los posmodernos, ¿no? Y como no puedes tener un proyecto de razón, pues ellos también entrarían un poquito en esta inutilidad, ¿no? Por ejemplo, de la filosofía. Y entonces ella se vuelve un fin en sí misma. ¿Por qué se hace la filosofía? Porque queremos hacerla, ¿no? Porque nos da sentido en esta acción inútil, ¿no?
Y bueno, me acuerdo que por ahí alguien me mencionó esto, ¿no? Ya como tomando la carrilla. La filosofía es aquello con lo cual o sin lo cual todo sigue igual, ¿no? O sea, la filosofía en cierto sentido no cambia el mundo, ¿no? La filosofía no lo va a transformar. Pero, por ejemplo, Carlos Marx me escupiría la cara, ¿no? Y me diría, no, claro, la filosofía debe de transformar al mundo, debe de transformar a la realidad, ¿no? ¿Y qué mísera es la filosofía si no lo hace? Y esa es la miseria de la filosofía para él. Bueno, ahora, puede tener muchas finalidades. Para algunos es una profesión para ganarse la vida, ¿eh? Y Michel Onfray también critica a muchos que dice, pues sí, proponen una cosa y hacen otra. Bueno, incluso Villoro, Juan Villoro, que bueno, ustedes lo saben, hijo de Luis Villoro, y que el filósofo para algunos más importante de México en el siglo XX, Juan Villoro tiene una obra de teatro impresionante que se llama El filósofo habla, en la que muestra estas contradicciones que tienen los filósofos profesionales, pues no les doy de la UNAM, pero se entiende que son del Instituto de Investigaciones de Filosóficas y que rodeaban a Villoro, y que tienen unas vidas tan conflictuadas, tan separadas, por ejemplo, de lo que proponen, ¿no? Que puedes tener un filósofo que habla de la ética y ser un golpeador, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, puede ser una profesión simplemente, y Onfray lo que critica es esta decisión entre el profesionista y la persona, ¿no? Y también lo critica Luis Villoro, Juan Villoro, pero bueno, también la filosofía puede ser lo contrario, es decir, cuando hablo de esto de la autotransformación personal y la consolación, implica más bien este contacto con la persona. La filosofía sirve para contactar contigo mismo y es de carácter identitario. Tiene una finalidad de construcción identitaria y de superación, ¿no? Al menos con una intención, con una pretensión de la superación de los conflictos que te implica la existencia, ¿no? Entonces demanda coherencia, por ejemplo. Por ahí había un pensador de la segunda sofística, Luciano, que decía, el gran reto del filósofo es tener una vida filosófica, ¿no? O sea, ser coherente con su vida, con sus planteamientos. Bueno, también puede ser entendido como una disciplina al servicio de la verdad. Va a buscar descubrir la verdad. Contradicciones o no, lo personal, va por verdades la filosofía, ¿no? La filosofía es una disciplina que ama la verdad y va tras ella. Para algunos es una disciplina que te lleva a la contemplación de Dios, ¿no? Y no solo en la Edad Media. Edith Stein misma, fenomenóloga del siglo XX, Jacques Nancy, fenomenólogo, ¿no? Hay gente que sigue entendiendo que la filosofía es una actividad de contemplación de Dios, o bien de lo divino, como lo entendamos, ¿no? Para otros, como Marx les decía, tiene que ver con el cambio social y político además, ¿no? La filosofía está hecha para transformar a la realidad y para que el hombre tenga un mundo mejor, ¿no? De lo contrario, pues se vuelve una porquería. Tenemos que para otros, por ejemplo, la filosofía, lo dice el propio Gustavo Bueno, es una herramienta para la educación, ¿no? Ojo, no, también Bueno entiende que la filosofía es mucho más, pero regularmente se entiende que la filosofía tiene una función educativa en el individuo, no solo para brindar una cultura general, sino tal vez para formar bajo modelos incluso de educación formal, ciudadanos que pretendan ser en un sentido ideal, ¿no? Desde una abstracción de lo que significa la ciudadanía, personas ejemplares, ¿no? Personas íntegras. Y por último, bueno, Protágoras mismo, el texto del Protágoras de Platón también entendería que la filosofía es educativa, etcétera, etcétera. Y la filosofía, esto me encanta de Ludwig Wittgenstein, la filosofía es una herramienta. La filosofía simplemente no es un fin, porque hay quienes entienden que es un fin, ¿no? Que es el fin superior, por ejemplo, para Platón, al que puede aspirar un hombre, ¿no? No, para él es una herramienta simple que tú puedes utilizar para lo que quieras. Pero es una herramienta muy poderosa de análisis lógico del lenguaje, ¿no? Y tú ya la puedes emplear para lo que quieras. Bueno. Ahora, vamos a hablar de las ramas de la filosofía, ¿no? Ya que hemos hablado de para qué sirve, ¿no? Cómo se originó,
cómo es complicada su definición, que tiene 3 niveles. Ahora, ¿qué ramas tiene la filosofía? Este esquema, podríamos decir, es un esquema del siglo XVIII, pero que es vigente en una parte y que además remitía a las materias que se venían dando, al menos yo creo que desde la escolástica medieval, por ahí del siglo XII, XIII, ¿ok? Fíjense, se divide en filosofía práctica y filosofía especulativa. La filosofía práctica pues es aquella en la que ciertas disciplinas filosóficas norman sus objetos de estudio. Es decir, las disciplinas que están en esta área de la filosofía regulan, controlan, critican su objeto de estudio. Han escuchado de la lógica, ¿no? ¿Qué estudia la lógica? La estructura del pensamiento, ¿no? ¿Para qué? Para pensar de manera correcta y verdadera. De ahí que también hay quien dice que la lógica es el estudio de las reglas del pensamiento, de las reglas para pensar correctamente. Por eso era una herramienta, digamos, una disciplina práctica, y para además muchos, una propedéutica de la filosofía. Si tú quieres ser filósofo, dirían, primero tienes que saber lógica, porque es la gran herramienta que te va a permitir filosofar, ¿no? Luego, la ética, ¿qué estudia la ética? También lo saben ustedes, ¿no? La moral, ¿no? Los actos de humanos, en cuanto buenos o malos, ¿no? Y la ética medieval, la contemporánea no se atreve tanto, pues te daba recetas para poder juzgar qué era bueno y qué era malo, ¿no? Y obviamente entendía que era una ley moral natural, ¿no? Que venía de lo divino, ¿no? Y que pues había que leerla, ¿no? Y entonces entender que el aborto era malo porque pues Dios quería que fuera malo, ¿no? Pero la ética contemporánea no se atreve tanto y más bien se atreve a propuestas de consensos, de diálogos en contextos específicos, ¿no? La ética contemporánea ya no necesariamente es normativa, pero bueno, quedó en esa área al menos desde la filosofía cristiana. Y luego, bueno, hablamos de la filosofía estética, ¿no? La filosofía estética, o simplemente la estética como una disciplina de la filosofía, es aquella que estudia la belleza fundamentalmente en el arte, pero también fuera de él, ¿no? Y en los pensadores modernos del siglo XVIII, algunos de una inspiración escolástica o de una inspiración idealista, pretendían encontrar como las reglas para poder juzgar la categoría estética de algo, si era sublime, si era grotesco, si era bello, ¿no? Si era cursi, y además, ¿no? Se buscaba diferenciar el buen gusto del mal gusto, que esto por supuesto ya está superado, pero se buscaba la reglamentación, ¿no? de la belleza en el mundo del arte. Ahora, vamos al área de la filosofía especulativa, donde no hay esta regulación del objeto de estudio y lo que hay más bien es una especulación. Y hay dos grandes sectores, la filosofía de la naturaleza y la metafísica, ¿ok? La filosofía de la naturaleza, el nombre ya lo sugiere, va a reflexionar sobre este ámbito y va a haber dos disciplinas, una de las cuales ya quedó jubilada, ¿no? La psicología racional ya está jubilada, ya desapareció, esto ya no se practica, solo se llega a enseñar en algunas facultades de filosofía cristiana, pero si se enseña como se enseñaba en la antigüedad, pues no tiene ningún caso. ¿Qué sustituyó a la psicología racional? Pues ha sido sustituida por la filosofía de la mente, y ha sido sustituida por aquello que le llaman biofilosofía o filosofía de la biología, ¿no? Porque la psicología racional lo que estudiaba eran los principios de la vida, ¿no? Las almas que daban vida tanto a cualquier persona como a cualquier animal o cualquier vegetal. Entonces, por eso, esto ha sido sustituido o por una filosofía de la biología o por una filosofía de la mente. Y luego está la otra disciplina, que es la cosmología, que se ha vuelto una disciplina sumamente selecta en un sentido positivo, porque aquel que la domina requiere tener dos formaciones, ¿no? De filósofo y de físico cosmólogo, ¿no? Entonces, pues pocos realmente, ¿no? O sea, yo tengo un alumno muy brillante que se fue a vivir a España, del claustro Sor Juana, y que
Alguna vez trabajé ahí, por ya no, claro. Y el cuate es cosmólogo, pero digamos cosmólogo con un brazo mucho. Los cosmólogos fuertes tienen la doble formación, ¿no? De filósofos y de físicos. ¿Y qué es que estudia la cosmología? Pues eso, el cosmos. ¿Qué es el cosmos, no? ¿Y qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué el cosmos existe? ¿Es finito? ¿Es infinito? Todo esto que siempre nos hemos preguntado lo estudian, ¿no? Bueno, luego tenemos en el otro extremo la metafísica, que es una palabra que han escuchado y que mi primer acercamiento con la metafísica fue con una señora, Connie Méndez, que tenía un libro que a mí me encantaba, Metafísica 4 en 1, pero que era una metafísica más bien New Age, ¿no? Y que habla de como reencarnaciones y avatares y estas cosas. Eso no es la metafísica filosófica. La metafísica filosófica es un área abstracta de la filosofía que muchas veces se identifica directamente con lo que está allá abajo, la ontología, y que tiene que ver con la reflexión de aquello que está como fundamento de la naturaleza. Meta, más allá, physis, naturaleza. Lo que está más allá de la naturaleza, pues en este sentido de su fundamento, porque más allá de la naturaleza no hay nada, ¿no? Pero aquello que fundamenta los principios de la naturaleza, eso es la metafísica. Y la ontología entonces era específicamente el estudio del ser en cuanto ser. Es decir, si vamos a decir, una lámpara es un ser, si una torta de jamón es un ser, si una persona es un ser, la metafísica estudia el ser que comparten todos los entes, ¿no? Por ente, pues algo concreto. Ahora, esto, por supuesto, en la Edad Media, pues, que ya había arrancado desde Parménides al menos, ¿no? El estudio del ser, en la Edad Media, pues, tuvo un cariz, y en la contemporaneidad, por ejemplo, con Heidegger, la ontología era el descubrimiento del ser a partir del hombre, no como algo abstracto que tenía propiedades como el acto y la potencia y cosas que eran como el equivalente de la tabla periódica en la antigüedad, cuando no había una ciencia que te pudiera explicar de qué estaban hechas las cosas, ¿no? Entonces, los principios eran todo este hecho de ser, ¿no? Ese es el constitutivo de las cosas, y tienen ciertos comportamientos que permiten explicar el cambio en el mundo, ¿no? Acto, potencia, esencia, existencia, etc. Pero luego con Heidegger, que ya hay ciencias mucho más desarrolladas, dice, la ontología tiene que ver más bien con darse cuenta que el ser, que el misterio del mundo está no en las cosas, sino se revela en el propio ser del hombre. Que el hombre se da cuenta que el ser emerge en él, que también está por supuesto en las cosas, pero que el ser es fundamentalmente la temporalidad. Que el hombre es una criatura temporal, como lo es todo el universo, ¿no? Y que el hombre además es finito, va a acabar en la muerte, y que el hombre está proyectado y no puede evitar estar proyectado en el mundo y ser libre y elegir, ¿no? Y el hombre, en esta angustia que provoca y tragedia que tiene la existencia, debe de darle un sentido, ¿no? Y este descubrimiento del ser del hombre, y que el hombre es un ser en el mundo, digamos, eso sería la ontología. Entonces, y estas son dos visiones de ontología, hay más, ¿me explico? Tal vez estas dos serían las más representativas. Bueno, luego está la teodicea. La teodicea era la reflexión filosófica que trataba de demostrar la existencia de Dios a través de la razón. Pero aquí sí es el Dios cristiano, ¿no? Según ellos no, que el Dios único, el Dios cristiano. Algo distinto sería la filosofía de la religión, que sería una reflexión más bien sobre las distintas concepciones que hay de lo divino en las distintas culturas y con distintos atributos, en los que Dios no es ni siquiera uno, y en las que los dioses o lo divino no necesariamente implica bondad, perfección, etcétera, ¿no? Lo que le atribuimos a Dios. Bueno, luego, bueno, también la filosofía de la religión no solo estudia de lo divino, sino el fenómeno de adoración de lo divino, ¿no? Cómo se constituyen las religiones, por qué el hombre las elabora, etcétera. Ahora, volvamos ahora sí de nuevo a la tabla y vamos con la epistemología, que va a estudiar el conocimiento, ¿no? La fundamentación del conocimiento, cuál sería su límite y si este es un engaño o es una realidad, ¿no? Bueno, ahora, resulta que estas ramas que les puse se venían dando en las universidades de la Edad Media y todavía hasta el siglo XVIII se daban. Christian Wolff, el que establece este esquema que les di de la filosofía práctica y teórica, era un filósofo idealista, pero
los filósofos escolásticos retomaron, neoescolásticos, retomaron este esquema, y a la fecha sirve para mostrar muchas disciplinas que están presentes, ¿no? O sea, todavía se siguen, salvo la psicología racional, enseñando, ¿no? Y por supuesto han surgido nuevas ramas, ¿no? La bioética, que surge en el siglo XX ante los avances abrumadores de la biología y de la medicina, y que nos enfrenta hasta los problemas morales, ¿no? Que estos avances implican, como el aborto, como en su momento el trasplante de órganos, la criogenia, etcétera, ¿no? Y bueno, luego tenemos la axiología. La axiología es esta disciplina filosófica que va a estudiar los valores. A diferencia de la moral, no estudia los valores como bondad y maldad de un acto, sino va a estudiar al valor en cuanto valor, ¿no? Hay un mundo del ser, ¿no? Dice Max Scheler, y nos hemos olvidado del mundo del valer. No solo hay cosas, sino que en el mundo hay valores. Las cosas valen, ¿ok? Y entonces el estudio del valor es la axiología como tal. También se habla de que hay antropología filosófica, porque, por ejemplo, Kant dice, una de las 4 planteamientos más importantes que todo filósofo se hace es esto: ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Qué debo saber? ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo esperar? Y su último planteamiento, ¿qué es el hombre? ¿No? Bueno, la antropología filosófica respondería a este último planteamiento. Y luego tenemos la filosofía social, una reflexión que pretende pensar qué es la sociedad. Es como semejante a la sociología, pero no se hace, a veces se combina a los sociólogos, a Durkheim, Weber, etcétera, pero sobre todo se hace pensando lo social también desde filósofos, ¿no? Por ejemplo, ahorita sí me acuerdo, a ver si me acuerdo el nombre de este señor, hay uno que tenía un libro que se llamaba La Cuestión Social, y de ahí también arranca todo esto, pues la reflexión filosófica sobre lo que es la sociedad, que no necesariamente es filosofía política, porque la filosofía política es la reflexión sobre el poder, es decir, cómo se organiza el poder en las sociedades, ¿no? Y entonces, mucho de la filosofía política del siglo XX fue reflexionar sobre la democracia, ¿no? Sobre si es el mejor sistema político o no, ¿no? Bueno, en su momento, por supuesto, también se reflexionó sobre el socialismo, ¿no? Como un modelo económico-político, pero bueno, que esto ya fue bastante superado, pero al final la filosofía política es una reflexión sobre el poder, ¿no? Cómo se constituye, cuál sería la mejor forma de organización política. Y luego, bueno, lo que José Ferrater Mora, que murió hace unos pocos años, llama las filosofías de. Las filosofías de son una gama de una innumerable cantidad de reflexiones filosóficas en cuyo nombre está su objeto de estudio, como la filosofía de la cultura, que estudia la cultura, la filosofía de la mente, que estudia la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas filosofías de... Entonces, claro, esta atomización de discursos filosóficos ha sido muy característica de los siglos XX y XXI. Hoy en día difícilmente se antoja una filosofía que en un gran sistema unitario logre explicar toda la realidad. Algunos dicen que el último intento sistemático y que quedó limitado fue el de Jürgen Habermas, ¿no? Otros dicen que no fue él, sino fue Hegel, ¿no? Ya tal vez la filosofía no puede dar todo este tipo de abordajes como tal. Entonces, bueno, sigo avanzando, fíjense. La división histórica de la filosofía, y aquí me voy rapidísimo, esto es muy, muy occidental y eurocéntrico. La filosofía se ha dividido en etapas que reproducen al mundo occidental porque se ha atribuido el nacimiento de la filosofía a Grecia, aunque con lo de las cosmovisiones ya ven que se puede pensar que no, que hay filosofía en otras latitudes. Pero desde una visión occidental, como se ha construido, la filosofía existió aproximadamente entre los siglos VII, VI, cuando surge el primer filósofo, Tales de Mileto, ¿no? Según Aristóteles, él es el primer filósofo, y arranca con una forma de reflexión distinta que rebasa la etapa que lo precede, que es una explicación mítica, ¿no? Supuestamente la filosofía surge con una ruptura con el pensamiento mítico, que es un pensamiento religioso, tradicional, anónimo, colectivo, ¿no? Oral, que va a pretender transmitir una sabiduría
en la que la musa no sabe escribir, diríamos, siguiendo como alguna expresión de un filólogo francés. La filosofía aquí se va a empezar a convertir en una filosofía que adopta la escritura, una filosofía que se vuelve racional, que gracias a la escritura permite plasmar libros, que gracias a la escritura permite desarrollar la retórica y la lógica, que por lo tanto se puede hacer una reflexión sobre lo escrito, ¿no? Y se puede preservar la memoria y concentrarse más en el análisis de lo que la memoria generó, porque ya no hay que estar repitiendo las cosas, ¿no?, de memoria, sino ya con la escritura lanzas el texto, queda plasmado y a estudiarlo y a profundizarlo, ¿no? Bueno, la filosofía de la Edad Antigua, ustedes saben, tiene como dos grandes regiones, Roma y Grecia, ¿no? Se da en una Grecia en donde aparentemente surge con Tales, se traslada a una Roma que conquista a una Grecia, previamente los macedonios, ¿no? Pero es eso, ¿no? Macedonia conquista Grecia y culturalmente Grecia conquista Macedonia. Los romanos conquistan a Macedonia y culturalmente Grecia conquista a Roma. Entonces, la filosofía romana es una adopción también de la filosofía escolástica, de la filosofía griega, y es una filosofía que adopta tal vez las últimas etapas de la filosofía griega, ¿no? Pero por supuesto aplaude a Platón y Aristóteles, y endiosa a estos tres, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ojo, había muchos más, pero por muchas razones estos tres fueron como privilegiados. La Edad Media va a dar un giro, ¿no?, en el que la filosofía se va a volver la sierva de la teología, en la que la filosofía se va a desarrollar en una Europa, ¿no?, una Europa que fue unificada por un imperio que se atomizó y que en un principio va a constar de dos etapas. Una, de la construcción o de la justificación de los dogmas nacientes de una iglesia a través de la filosofía clásica, ¿no? Y una segunda etapa que va a ser la del establecimiento de sistemas explicativos de la realidad, ya una vez fundados estos dogmas, que es la escolástica, y la invención de las universidades dentro de esta época, ¿no? Los escolásticos inventaron como esta educación superior que conocemos y mecanismos tales como el debate o el examen, ¿ok? Bueno, y sus dos grandes representantes van a ser dos estudiosos, uno de Platón, San Agustín, y el otro de de Aristóteles, Santo Tomás, ¿no? Y van a ser como los dos grandes representantes de estas dos áreas, de estos dos momentos de la filosofía medieval. Para muchos filósofos, esto no es filosofía, porque para ellos la filosofía no implica relación ni subordinación a la religión. Para otros dicen, no hay problema, ¿no? O sea, puede haber filosofía religiosa. A la par, en América, se habla, al menos es la tesis de algunos autores como Miguel M. Portilla, de una filosofía prehispánica, de una filosofía náhuatl hecha, ¿no?, con poetas que reflexionan la experiencia también de la naturaleza y lo divino, con categorías tanto naturalistas, pero también abstractas y por supuesto al final muy antropológicas, muy vertidas a una reflexión de lo que es el hombre. Bien, y luego, bueno, viene el tránsito a la Edad Moderna, ¿no? René Descartes es considerado el primer moderno, que rompe con este teocentrismo, se gira a un antropocentrismo, y bueno, hay reflexiones fundamentalmente en dos líneas, en torno al conocimiento y en torno a lo político. De ahí que va a haber empirismo, racionalismo, idealismo, como corrientes que van a explicar que la fuente del conocimiento o es la razón, o es la experiencia, o es la síntesis de ambas, ¿no? El idealismo, o explicaciones que se van a proponer la democracia, como lo es el proyecto ilustrado, aunque no mencione la palabra democracia, pero sí formas de organización que imiten la polis griega, ¿no? O propuestas tan utópicas que en su momento tenían mucho valor, como el propio marxismo, que pretendía la igualdad de todos los hombres, o sea, como en el cristianismo. Por eso cuando les hablen de teología de la liberación, no es nada contradictorio aunque lo parezca, que Jesucristo y Marx querían lo mismo. Luego, bueno, a la par tenemos que en la colonia, pues cuando se conquista América, se hace un traslape de parte de España del pensamiento escolástico, ellos están en Santo Tomás, y lo trasladan a la Edad Moderna, y cuidado de aquel que estudia a los modernos porque se va a la Santa Inquisición,
Aún así, hubo un gran desarrollo de muchos pensadores, ¿no? Algunos de ellos incluso con ideas modernas, pues se funda a pesar de, y se funda la Universidad Pontificia de México, que para muchos es una de las primeras universidades de América y uno de los focos culturales más importantes que hubo durante el virreinato, ¿ok? Bueno, y por último, el tránsito a la filosofía contemporánea, una filosofía contemporánea que, bueno, podríamos asociar con los siglos XX y XXI, no tal vez con lo contemporáneo tan de la historia universal, ¿no? Pero sí entre los siglos XX y XXI, las guerras mundiales van a marcar como un tránsito en el que el proyecto moderno, que buscaba la igualdad entre los hombres y la paz entre las naciones, es un proyecto mal logrado, y para algunos pues ya va a ser más bien una etapa que podríamos llamar postmodernidad, porque la modernidad ya chupa faros, ¿no? Esta etapa se va a caracterizar todavía por una mayor pluralidad de corrientes y propuestas filosóficas, por una gran cantidad de reflexiones identitarias, como es la filosofía latinoamericana, como es la filosofía africana, como es la propia filosofía islámica actual, ¿no? En fin, ¿no? Podríamos señalar que surgen muchos estudios que se vierten a lo que le llaman el giro lingüístico, que es vamos a concentrarnos en el estudio del lenguaje, ¿no? Y luego también hablan de un giro pragmático, que es, bueno, ya que estudiamos el lenguaje, ahora vamos a ver qué efectos tiene este estudio del lenguaje en nuestra comprensión de la realidad. Entonces, se estudia mucho el lenguaje en el siglo XX y desde muchas perspectivas, pero también se va a estudiar muchos fenómenos y se van a hacer corrientes tan atomizadas que a veces es difícil poner a dialogar a un fenomenólogo con un filósofo analítico, por ejemplo, ¿no? Porque se atomizan los lenguajes, ¿ok? Y por lo tanto, déjenme decirles que sí, la filosofía es complicada y han escuchado lenguajes muy complicados. Hay quienes proponen que la filosofía debe de ser clara y es la obligación del filósofo ser claro. Y para ir concluyendo, pues, les voy a decir lo que sería para mí la conclusión de lo que es la filosofía, ¿ok? Para mí la filosofía es una disciplina difícil de definir. Tiene muchas definiciones que varían según el filósofo. Existe, por lo tanto, un pluralismo de filosofías. No obstante, encontrar líneas generales de análisis respecto a las acepciones de lo que es ella es posible en relación a su origen, a su naturaleza, a su evolución y a su finalidad. Para empezar, sabemos que la filosofía se puede comprender en 3 niveles: de desarrollo personal, de cosmovisión y de práctica. También podemos decir que respecto a su origen, se entiende ella como algo que es tal vez necesario y que siempre ha acompañado al hombre, o como algo que surge en algún momento, en ciertas circunstancias históricas, y que puede ser una actividad que se hace democráticamente o que está restringida a una vocación o a una élite. Edith Stein creía esto, por ejemplo, ¿no? Que filósofo, el que nace filósofo, ya es alguien que nace así y es como un elegido, ¿no? Bueno, entonces son las 2 visiones. Se puede entender que surgió en Grecia o que es patrimonio y además patrimonio de Occidente, o que surge en muchas latitudes y es una propiedad de la humanidad. Se puede entender a la filosofía como algo útil o como algo inútil, como un medio para hacer algo o como un fin en sí mismo. Las definiciones más comunes serían la etimológica, que las mencioné, la real esencial, la real descriptiva, especialmente esta de la Edad Media, ¿no? Es decir, podemos entender que la filosofía es una práctica discursiva no científica, o podemos entenderla como una ciencia que estudia todas las cosas a través de la luz natural de la razón. Pero también nos ha permitido entender que hay opiniones divididas entre quienes creen que la filosofía es una ciencia y quienes creen que la ciencia y la filosofía son 2 cosas totalmente distintas. Quienes creen que la filosofía también acompaña, supervisa o se subordina a la ciencia. Hay quienes creen que la filosofía conoce a la realidad, o simplemente hay quienes creen inventa a la realidad porque esta no se puede conocer. Hay quienes creen que la filosofía es un fenómeno que lleva a la experiencia de lo divino, o como ya dije, es ajena a dicha experiencia o contraria a ella.
Las finalidades que puede tener la filosofía son muchas: laboral, educativa, identitaria, cognitiva, contemplativa, sociológica. Para algunos toda filosofía es válida, pero para otros hay filosofías buenas y malas, de buena calidad y de mala calidad, filosofías obsoletas y filosofías vigentes. Quizá lo que puede unificar en general a todas estas filosofías es esto que les mencioné de Gustavo Bueno, el núcleo originario de la filosofía como aquel enfrentamiento que tenemos entre las formas de organizar la realidad y su análisis. Esto, en otro sentido, podría conducirnos a una especie de filosofía perenne, a un espíritu genuino del filosofar que se va transformando. No obstante, hay también quienes creen que la filosofía no tiene una unidad, que son constantes rupturas. Hay también quienes creen que la filosofía ya está muerta o bien a punto de morir. Hay quienes creen que siempre va a existir. Esto también nos lleva a pensar que la filosofía es un problema filosófico y que se divide o que se puede definir, por lo tanto, en función de los criterios del filósofo, y que los propios filósofos se pueden entender como personas ordinarias o como personas extraordinarias. Dicho todo esto, podemos decir, ¿qué es la filosofía? Pues hasta la fecha no lo sabemos, pero hacemos filosofía. Listo. ¿Alguna duda? Ay, creo que ya los dejé de escuchar, No, pero... muchas gracias, Ok. Ricardo. No, muy bien, Ricardo. todas. Wow. Muchas No. Sí, no sé si sirvió, porque de verdad un recorrido de autores como una historia de la filosofía de bachillerato siento que hubiera sido muy árido y todavía mucho más deficiente. Creo que esto logra ser como una mejor aproximación, ¿no? Yo siento que lo hiciste extraordinariamente bien. Realmente. Sí. Muy bien. Contestaste en 1 hora y media, 1 hora 3/4. Así el pensamiento, la filosofía de 3.500 años. Me pareció muy bien. Traté de llevarte el ritmo porque ibas en ocasiones muy rápido. A mí me hubiera encantado que en vez de ser, no sé si sea una sesión, Arturo, o si van a ser 2, que hubieran sido no 2, sino 3, porque como que si de repente por más que te quería seguir, pero realmente me gustó. Hubo varias cosas en las que estoy de acuerdo, en otras no, me dio mucha risa, tu cierre me encantó. Nos dejaste igual que cuando iniciamos o un poquito más confundidas, pero muy bien, la travesía estuvo sensacional. Gracias. Fue un viaje sin porro. Sí, esa es otra función de la filosofía, ¿no? Es como sana, ¿no? Súper bien, Ricardo. Siempre un gusto escucharle, maestro. Grandes aportes. Yo concuerdo con la maestra Graciela, que siento que a veces fue un poco apresurado y a mí sí me hubiera gustado poder un poquito de pausa para que pudieras a lo mejor explicar, ahondar un poco más en algunas cuestiones que como dicen los compañeros, yo considero que sí hay necesidad de que exista, como bien tú lo mencionaste, un diálogo, porque son temas o es un tema que requiere pues que se comente, que se platique para que pues podamos seguir aprendiendo. Pero me encantó, muchas gracias, maestro. Sí, pues miren, lo que les dejo es por ahí un video. El primero es cómico, el de cómo leer un libro de filosofía, pero el otro video es una reflexión que tengo sobre el para qué de la filosofía que hice en otro momento. Y les puedo poner el link del blog en el que voy a subir este texto, que es un texto que yo tenía, que era más corto, lo elaboré para esta plática. Lo voy a revisar, les paso el link y pueden tal vez leerlo si lo quieren como consultar y ya pueden sin tener una síntesis ahí de lo dicho en este. Sí. Muy bien, Ricardo.
te agradecemos mucho la sesión. Fue, como bien comentan todos en la sesión, fue bastante nutritiva. Fue un viaje sin porro, exactamente. Voy a poner tus videos, el link de tus videos en la página de Facebook para que ahí se conecte. Y pues nos conectaríamos el próximo martes. El próximo martes seguimos con historia de la Ciudad de México y nos vemos aquí para continuar el debate. Y de nuevo te agradezco mucho la consideración para la sesión. En verdad te lo agradezco muchísimo. Sé que tienes el tiempo muy ocupado y aparte eres bastante divertido y bastante amena tu sesión. Y si salen preguntas y todo, pues te las vamos comentando por él. Yo te las haré llegar todas. Claro. Y más bien agradecerte a ti, Arturo, de verdad, o sea, llegarle a la calle de Arturo es un reto. O sea, es una persona muy culta, ¿no? Muy inteligente. No. Y luego que me invite a este espacio, te lo agradezco. Fíjate que alguna vez en la Salle iba a dar una conferencia y por cuestiones políticas me la congelaron. Creo que esto me reivindica entre esa cosquillita que tenía de dar una plática algún día. Así que te lo agradezco mucho. Entonces, Pues, Arturo, y gracias a Ricardo. Fue una sesión muy buena, muy buena. A pesar de que sí fuiste rápido, Ricardo, yo creo que no hubiera podido de otra manera para hacer ese cierre y darnos esa idea tan real y profunda de esto, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Nos vemos aquel jueves. Gracias, Ricardo. Bye. Nos vemos, linda noche. ¿Cómo cuelgo? Bye. Hasta luego. Buenas noches. Ay, ya no sé cómo colgar. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Bye bye. 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 Voy a... creo que se acaba. Salir. Listo.